Muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Gracias, Rosa. Gracias, Antonio, por el soporte técnico. Y gracias a todos los integrantes del Centro Espírita Amalia Domingo Soler por invitarme a participar. Para mí es una gran alegría, no solo por el conocimiento que intercambiamos, sino por los lazos de afectos que vamos haciendo. Bien, este trabajo tiene relación con uno anterior titulado Cuerpo Semimaterial. Podríamos decir que es una continuación y una ampliación del anterior. Ustedes van a ver que vuelvo a mencionar algunos investigadores que cité en el trabajo anterior. Estamos transitando una época de profundos cambios. Realmente son muchos cambios. Y uno de ellos es que una nueva ciencia se abre paso, dejando en evidencia que muchos de los conocimientos adquiridos ya no alcanzan o no son suficientes para explicar la cantidad de fenómenos observables. La ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los 5 sentidos, simplemente no existe, es irreal. Aún así, hay fenómenos que sí pueden ser demostrables, como vamos a ver en este trabajo. Pero todavía quedan muchísimos signos de preguntas que están fuera del alcance del método científico. Estas fenomenologías que trascienden a la materia visible y, por otro lado, las conclusiones a que llegan muchos investigadores nos recuerdan ciertas respuestas dadas por los espíritus allá por el año 1857. Algunos conocimientos espirituales que figuran en el libro de los espíritus quedaron allí un tanto adormecidos, porque realmente eran de avanzada para la época, y no existía la tecnología adecuada para comprobar esos conceptos dados por los espíritus. Bien, ahora voy a compartir una presentación con ustedes. El tema de hoy, como ustedes verán, se refiere a los lazos que unen a la ciencia con la espiritualidad. Hoy día respiramos un aire renovado. Nuestra madurez espiritual nos permite comprender aspectos que, como dijimos, pasaban desapercibidos. Pero todavía se mantiene una marcada tendencia a dogmatizar la ciencia. ¿Y esto qué significa? Que los conocimientos científicos se dogmatizan cuando se consideran una verdad absoluta, indiscutible, o cuando solo se debe demostrar a través del formalismo habitual para ser aceptados, aun viendo que son fenómenos que escapan a la dimensión tiempo-espacio. El francés Jean Poincaré, matemático, físico teórico y filósofo de la ciencia, nos dice: es por la lógica que demostramos, pero por la intuición que descubrimos. La intuición mayormente no es avalada por la ciencia. Sin embargo, muchos científicos y descubridores afirman haber tenido momentos intuitivos claves que los condujeron a descubrimientos. La intuición es una potencialidad del espíritu que no explica, no tiene palabras. La intuición nos muestra el camino de una razón más flexible a las posibilidades y a las incertezas. Nos muestra el camino de un intelecto más inclusivo, un intelecto de la mano de la humildad y de la cooperación. Un intelecto, podríamos decir, despejado de prejuicios y de intereses, un intelecto que no se aleje, que no se aparte del beneficio para la humanidad. Y aquí no se trata de reemplazar un conocimiento por otro, sino de seguir avanzando, porque los viejos conocimientos con los nuevos conocimientos se complementan. Muchos
científicos cuentan que se han formado a partir de la ciencia convencional, con una lógica netamente materialista, positivista. Y a medida que van haciendo el recorrido de la vida como profesionales, como investigadores, perciben la existencia de una inteligencia que subyace a los fenómenos que están estudiando. Los conmueve, los sensibiliza y fundamentalmente se dan cuenta que no todo se explica a través de la materia tal cual la conocemos en este mundo, que no hay verdades inmutables. Por ejemplo, el doctor Deepak Chopra, médico endocrinólogo, profesor de ciencias sociomédicas de la Universidad de Boston, escritor y conferencista indio, formado en la medicina ortodoxa, este hombre, a través, en el recorrido de su vida, ya ejerciendo su profesión, se dio cuenta que su formación académica no era suficiente para comprender en su totalidad a la salud y a la enfermedad. Entonces viajó a la India para instruirse en los antiquísimos conocimientos de la medicina de la Ayurveda y en las técnicas curativas de la meditación trascendental. Él ahí descubre y se convence de que la espiritualidad es un componente inseparable para la salud humana y comenzó a estudiar al ser humano en su integralidad y no solo en sus partes. En su libro, La curación cuántica, un libro muy recomendado, muy actual, se hace esta pregunta. Dentro de nosotros debe haber un cuerpo pensante que responde a las órdenes de la mente. Pero, ¿dónde está y de qué está hecho? Lo que sabemos hoy es que la mente y el cuerpo son como dos universos paralelos. Es decir, todo lo que sucede en el universo mental deja sus huellas en el universo físico. Otro ejemplo es el doctor Bruce Lipton, nacido en 1944, biólogo celular de la Universidad de Virginia y catedrático en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Es uno de los pioneros en investigación de células madre o células tronco y creó una técnica de trasplante experimental junto con el doctor Schultz, que es ingeniero genético. Este médico, él se reconoce como que era un científico reduccionista y actualmente él se identifica como un científico espiritual. Es así como en uno de los pasajes de su libro, La biología de la creencia, también recomendable su lectura, él dice que si no incorporamos la presencia del espíritu, no cierra la ecuación para poder explicar la cantidad de fenómenos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Y él nos dice, nuestras percepciones son las señales más poderosas que controlan nuestros genes y por consiguiente nuestra biología. Por lo tanto, cuestiona la creencia de que los genes sean determinantes de nuestra salud o enfermedad, pues él descubre que la expresión del gen puede modificarse no solo por factores físicos y químicos, sino por otras señales internas y del entorno. Los factores físicos son los alimentos, los nutrimentos, puede ser la presencia de un virus. La célula tiene receptores de identidad que registran estos estímulos y los guardan en su memoria para luego reconocerlos y actuar en consecuencia. Pero él descubre que hay otras señales que también captan las células, que está relacionada con energías internas dadas por nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos.
y también influye el entorno. Estamos influidos por el entorno, pero específicamente por la interpretación que le damos al entorno, por la interpretación que le damos a los hechos, a las circunstancias de la vida. Bien sabido que es, ante una misma experiencia pueden haber distintas interpretaciones. Hay quien le saca provecho, un aprendizaje, y hay quienes quedan en la angustia y en la tristeza o en el enojo de esa experiencia. Bueno, en todos esos casos, nosotros, conscientes o inconscientemente, estamos manejando distintas vibraciones energéticas, que algunas son armonizantes y otras no para nuestro organismo. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué no trascienden más estos hallazgos, estos nuevos descubrimientos? ¿Por qué no hay una rápida aplicación práctica si beneficia a la humanidad? Y Lipton responde de esta manera. Cabe destacar que a partir de determinados descubrimientos se generan creencias que se dan por seguras e invalidan cualquier análisis posterior, que es lo que decíamos anteriormente. La ciencia, aunque cueste creerlo, también está llena de prejuicios filosóficos, religiosos y culturales. Luc Montagnier es nacido en Chambry, Francia, en 1932, es médico virólogo, ha sido premiado con el Nobel de Medicina en el año 2008 por ser codescubridor, junto con otros 2 colegas, del virus HIV. Y él dice, también está en esa posición, ¿no? Y dice, no se puede suprimir parte de la ciencia porque no concuerde con los dogmas. Ahora, él dice esto porque en las últimas décadas, en sus experiencias de laboratorio, demostró que el agua tiene una especie de memoria, ya que posee la propiedad de captar, guardar y transferir información genética. La doctora Esther del Río Serrano, otra investigadora de importancia, química, bióloga, reconocida internacionalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido por sus aportes a la medicina, esta doctora hizo estudios del agua en nuestro cuerpo desde el año 1968. Es una viajera incansable, visitó las selvas africanas, australianas, en India, Nueva Guinea, Filipinas, buscando plantas medicinales porque una de sus especialidades es la fitoquímica. Y ella expresa, a través de la ciencia clásica se llegó al estudio de las formas, a un nivel de memoria que es la célula y toda la estructura que se ve. Ahora estamos viendo que esas formas obedecen a un mundo que no se ve y que está en espacios infinitamente pequeños, pero envolviendo toda la materia. Aquí es importante porque ella acepta que todo lo que se ha estudiado hasta ahora es valiosísimo, es brillante, todo lo que se ha adelantado en la medicina, en la tecnología, en las cirugías, en los tratamientos. Pero, como decíamos, los conocimientos siguen avanzando y ella se da cuenta en sus investigaciones que existe un mundo que no se ve, que está en espacios infinitamente pequeños y envuelve a toda la materia. Cuando ella se refiere a esa estructura que no se ve y ese mundo que no se ve, a mí lo relaciono con el cuerpo semimaterial o perispíritu, que sabemos que existe desde que lo han enunciado los espíritus en el año 1857. Y la doctora hace 2 descubrimientos importantes. Uno es que tenemos un sistema electromagnético y otro es que el agua que se encuentra dentro de nuestro cuerpo está en 2 formas,
como agua común, es decir, H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y como agua ordenada, que son los cristales líquidos, son clatratos. Es una asociación de 37 moléculas de agua en donde ninguna pierde su autonomía. Y este cristal líquido, que ya es un estado intermedio de la materia, cumple varias funciones. Función líquida, función óptica, o sea que hay luz dentro de nuestro organismo, y eso lo han ya descubierto otros científicos. Y lo más importante, o algo muy importante, es que guarda memoria. No solo memoria genética, como lo demuestra Luc Montagnier en su experiencia, y que lo vamos a ver en este trabajo, sino ella se refiere a la memoria memética, que es el recuerdo de la historia de eventos procesales a través del tiempo. Nosotros desde el espiritismo lo podemos entender como la memoria de la trayectoria evolutiva de nuestros sentimientos en la multiplicidad de vidas. Y toda esta memoria retrógrada se agrega, se nutre con los pensamientos y sentimientos actuales. O sea que permanentemente vamos generando nuevas memorias y con la influencia del entorno, como explicábamos anteriormente, específicamente la interpretación de los hechos y cómo interpretamos también a los seres que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo relaciono mucho con nuestro cuerpo semimaterial o periespíritu, y podría pensarse que contendría ese almacenaje de información y que este sería uno de los roles importantes del periespíritu, de su existencia en esta etapa reencarnacionista de la evolución del espíritu. En una comunicación espiritual del 6/6 de 1982, dada en la Sociedad Espiritismo Verdadero, preguntando sobre el periespíritu, el espíritu nos dice, el periespíritu es muy complejo en su estructura y su química orgánica es de elementos imponderables que establecen funciones creativas y conductivas de la materia, pero a la vez todo se relaciona con el espíritu que habita la materia. Y continúa, el periespíritu también se va modificando y absorbe del plano donde encarna el espíritu los elementos sustanciales a la conservación de la vida y forma lo que diríamos el impulso físico de todos los elementos y es sensible a las modificaciones por la influencia de la mente superior del espíritu. Fíjense que en 2 párrafos el espíritu insiste en que nuestro periespíritu se relaciona muchísimo con el espíritu que habita la materia y es sensible a las modificaciones de la mente superior del espíritu. O sea que nosotros somos los artífices de nuestro periespíritu, somos los co-creadores, quienes vamos modificando e imprimimos la calidad de su energía. Y con respecto a este punto donde dice que absorbe del plano donde encarna el espíritu, nos vamos al libro de los espíritus, en la pregunta 94, en donde Kardec pregunta, ¿de dónde toma el espíritu su envoltura semimaterial? Del fluido universal de cada globo, de ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Ahora, fíjense cómo los espíritus mantienen los conceptos, ¿no? Este dado en el libro de los espíritus en el año 1800 y en 1982 vuelven a decir que el espíritu toma del plano donde encarna. Bien, reflexionando sobre lo expresado, entiendo que en el momento de encarnar, inicialmente
entraríamos en contacto con las energías de este plano, desde la naturaleza. Un contacto profundo, podríamos pensar, hasta a nivel celular, para luego incorporarnos definitivamente al cuerpo físico. Y continuamos profundamente comprometidos con la naturaleza mientras dura nuestra existencia. Por eso, cuando el ser humano destruye y contamina la naturaleza, se destruye a sí mismo, porque vibratoriamente y materialmente somos naturaleza. El científico británico Timothy Lenton ha dado pruebas de que la evolución depende más de la interacción entre las especies que de la interacción entre individuos de una misma especie. Él avala la hipótesis sobre Gaia de James Lovelock, que sostiene que la Tierra y todas las especies conforman en conjunto un organismo vivo e interactivo. Deepak Chopra lo describe así: si damos un paseo por los bosques en un tibio día de otoño y oímos crujir bajo nuestros pies las hojas caídas de los robles, si olemos la tierra húmeda y fértil y observamos cómo la luz juega con las ramas sobre nuestra cabeza, si nuestros sentidos fueran lo suficientemente refinados, nos daríamos cuenta que no se trata simplemente de que el bosque nos envíe señales desde allá afuera, sino más bien de que mezclemos nuestras señales con las suyas. Ninguno de nuestros órganos sensoriales se encuentra separado del continuo de la naturaleza. Nuestros ojos son receptores especializados de la luz y se mezclan con ella cuando la perciben. Aquí el autor se refiere a una interrelación profunda, total con el entorno. Más adelante dice: si encuentro un prado verde salpicado de margaritas y me siento al lado de un límpido arroyuelo, habré encontrado medicina. Calmará mis dolencias igual que cuando me sentaba en el regazo de mi madre cuando era niño, porque en realidad la tierra es mi madre y el verde prado es su regazo. Fíjense qué delicada forma de expresar que las vibraciones de la naturaleza armonizan nuestras funciones internas. Aquí vemos a un niño frente al mar. Fíjense qué ternura. Un espíritu recién llegado a este mundo, percibiendo naturalmente a través de todo su ser las vibraciones de la naturaleza. Imaginamos un ir y venir de energías, las que emanan de este espíritu en un cuerpo aún muy tierno y las vibraciones que recibe, generándose una conjunción de energías que equilibran, serenan y fortalecen. El autor que decíamos, Deepak Chopra, lo describe sensiblemente de esta forma: tú y yo no nos conocemos, pero el ritmo interno de nuestros cuerpos escucha las mismas mareas oceánicas que nos arrullaron en una época inmemorial. Hermosa metáfora con base científica. Y más adelante agrega: cada pensamiento que atraviesa nuestras mentes crea una onda en el campo unificado. Esta ondula por todos los estratos del ego, del intelecto, de la mente, de los sentidos, de la materia, y se abre en círculos cada vez más amplios. Somos como una luz que más que irradiar fotones, irradia conciencia. Al difundirse nuestros pensamientos, tienen un efecto sobre toda la naturaleza y todas las personas. Esto nos lo han dicho muchas veces los espíritus. En el capítulo 2 del libro de los espíritus, en la pregunta 18, Kardec pregunta: ¿penetrará algún día el hombre el misterio de las cosas que le son ocultas? El velo se levanta para él conforme va depurándose, pero para comprender ciertas cosas necesita facultades que todavía no posee.
Y este es el desafío que nos propone el espiritismo en relación a la ciencia. El ser humano llegará a nuevos descubrimientos, pero no sin antes equilibrar la balanza entre el peso de lo espiritual, es decir, el de los sentimientos superiores, con el peso de lo intelectual, de la lógica y la razón, para que se despierten esas facultades que aún no utilizamos. Y esta es una característica de los espíritus superiores, el equilibrio que poseen entre el desarrollo del amor y el desarrollo del intelecto. Y realmente lo estamos viendo en la humanidad, que el desarrollo del intelecto disparó mucho más lejos que el desarrollo de los sentimientos. Y pienso que muchos pensamos que lo que estamos viviendo actualmente, el efecto de esta pandemia, es para despertar esos sentimientos adormecidos y que se equilibren más con la parte intelectual. Y un camino para que se levanten estos velos es el de la humildad y la sencillez. Continuando, con la pregunta 22, pregunta Kardec, ¿por lo general se define a la materia como aquello que posee extensión y da todas las características de la materia tal cual la conocemos? ¿Son exactas tales definiciones? Desde vuestro punto de vista es exacto, porque no habláis sino conforme a lo que conocéis, pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no produzca ninguna impresión sobre vuestros sentidos. Sin embargo, sigue siendo materia, aunque para vosotros no lo sea. Efectivamente, a principios del siglo XX se conoce la física cuántica y ahí se demuestra que la materia puede ser tan etérea que realmente no produce ningún efecto sobre nuestros sentidos. La doctora Esther del Río, ella sostiene que la vida en principio es información. O sea, la información sería como el elemento base de todo. Y de ahí deriva la manifestación de vida en formas, es decir, el mundo de las formas. Entonces, el mundo de las informas es lo que indica u organiza cómo deben actuar, cómo deben funcionar los organismos vivos. Además, dice, está en nuestro cuerpo y que sabemos que cumple múltiples funciones, también lleva información. En el libro de los espíritus, en las preguntas 27, 29, en donde se explayan, los espíritus se explayan sobre el fluido universal, dan varios nombres, fluido universal o primitivo o elemental, y dice, la materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros y constituye, sin embargo, el principio de la materia que conocéis. Yo, ¿a qué quiero llegar? Que muchas veces los espíritus nos han dicho que no nos quedemos con la palabra o con un vocablo, que no nos enredemos en eso, sino que vayamos a la esencia, al significado. Y vean cómo ellos nos dan varios nombres, fluido universal o primitivo o elemental. La doctora del Río anteriormente dice información, que para ella ese es el elemento base. Veamos qué nos dice Erwin Laszlo. Cada vez son más los científicos que llegan a la conclusión de que el nivel de cuantos y el propio espacio-tiempo no es el nivel esencial del universo. También hay un nivel por debajo de los cuantos y del espacio-tiempo, un nivel del que han emergido el espacio-tiempo y los cuantos que los pueblan. A ese sustrato común de todos los universos, Laszlo lo denomina pleno cósmico. O sea, surge un nuevo nombre, pero todos se están refiriendo a lo mismo, a que hay
un elemento primitivo generador de todo lo que existe. En el capítulo 2, en la pregunta 30, Kardec insiste, ¿la materia está integrada por un solo elemento o por muchos? Seguramente habrá encontrado este punto muy importante, por eso insistía en estas preguntas. Un solo elemento primitivo. Los cuerpos que conceptuáis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Como decía Laszlo, los cuantos, que es lo más pequeñitos que se conoce hasta ahora, todavía eso no son los verdaderos elementos. En la pregunta 33 preguntan, ¿la misma materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y adquirir todas las propiedades? Sí, y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está en todo. Bueno, como verán, este es un concepto de avanzada para la época. Todo está en todo. Ahí los espíritus nos enuncian el concepto de holismo. Analicemos un poquito esto, todo está en todo. El físico cuántico y filósofo David Bohm, muy influenciado por el pensamiento de Krishnamurti y también se nutrió de la ciencia de Einstein, él nos dice, en cada punto del universo existe información sobre todos los eventos que ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento. El todo se manifiesta en cada una de las partes. La realidad es un estado de interconexión inseparable. Y Erwin Laszlo también está en la misma posición y dice, la nuestra es una realidad fundamentalmente integral que evoluciona interconectada de manera instantánea y permanente. La pregunta 36 del capítulo 2, Kardec pregunta sobre el vacío. ¿El vacío absoluto existe en alguna parte del espacio universal? No, nada está vacío. Lo que a ti te parece vacío se halla ocupado por una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos de observación. ¿Pero por qué hace esa pregunta Kardec? Porque la idea del vacío se mantuvo mucho tiempo y todavía en la actualidad, en donde se considera que donde no se puede demostrar que existe algo ni se ve nada, es vacío. Y fíjense que ya en esa época los espíritus lo afirmaban que nada está vacío. Laszlo, en su libro El cambio cuántico, nos dice, en la física contemporánea existen dos tipos de concepto de vacío. El que a estas alturas podemos considerar clásico, que es el que hablábamos, en el que el vacío es un constructo teórico, y el concepto emergente y revolucionario de vacío como un medio fundamental del universo. Fíjense que habla de un concepto emergente y revolucionario en la actualidad, cuando ya lo decían los espíritus en el año 1857. Aquí quiero mencionarles a un investigador ruso, Blail Kazmacheyev, nacido en 1924, falleció en el 2014 a los 90 años, fue un científico ruso en el campo de la medicina, la biofísica, la ecología, sociología y pedagogía, y realmente en sus trabajos se nota la presencia como pedagogo, pues en una temática tan difícil, por lo menos para mí, tan difícil de comprender como son sus estudios sobre las energías, estudió muchísimo el agua en el cuerpo humano también, y él lo explica de una manera simple, clara. Él fue director del Instituto de Clínica y Experimentación en Medicina durante 20 años
y fue un distinguido terapeuta, patólogo y ecologista. Y él, dentro de sus afirmaciones, dice: lo que nos parece vacío o lo que creemos la nada está repleto de un potencial infinito que al no tener dirección se registra como cero. Esta es la base más importante de la teoría escalar. Bueno, las ondas escalares sabemos que contienen información, que son llamadas también ondas ceros u onda Tesla. Pero acá lo importante, ¿no es cierto?, es lo que también él comparte este conocimiento de que el vacío está repleto de un potencial infinito. La otra información, el otro concepto que dio la doctora del Río era que el agua que está en nuestro cuerpo y que sabemos que cumple múltiples funciones, también lleva información. Y ahora nos vamos a centrar más en el agua porque es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Ella dice que a través de la tecnología actual ya se saben las frecuencias, los colores, las longitudes de ondas, y se ha encontrado el lenguaje codificable a través del agua en forma de cristal líquido en todas las plantas, animales e incluso en minerales que han tenido su fase de cristalización, que guardan códigos que expresan ciertas longitudes de ondas o resonancias que van afines con alguna parte del organismo. Por eso en la medicina ancestral se utilizaban piedras para que su energía equilibre energías internas, y bueno, y actualmente en algunas medicinas complementarias también se utilizan la energía de las piedras. Bien, para demostrar esta afirmación de que el agua guarda memoria, me pareció muy atinado incluir en este trabajo la experiencia del doctor Luc Montagnier, y voy a presentarlo muy acotado, toda su experiencia, evitando describir mucho del protocolo, porque este es un video que lo pueden encontrar en YouTube, está subtitulado al español, y bueno, su idea, la de este médico, es que toda la gente del habla hispana se entere de sus descubrimientos, que como yo le había expresado, él cuando descubre esto dejó de tener apoyo financiero y físico para sus descubrimientos, ¿no? El método que él utiliza se llama transducción. Y el descubrimiento que hace es el siguiente: que en las ondas electromagnéticas emitidas por un virus se mantiene la información genética de ese virus, y que el agua tiene la propiedad de captar, guardar y transmitir información. Él, para hacer este experimento, utilizó el material que siempre experimentó en su vida, que es el virus del HIV en plasma humano. Entonces toma un tubo de laboratorio que contiene plasma humano con 2 nanogramos del virus, del HIV. Pensemos el tamaño de las partículas. Un nanogramo es la 10.000.000ª parte de un gramo. Y la dilución es parte integral de este experimento que busca poner en evidencia la memoria del agua. Aquí está la foto de un colaborador suyo, el profesor Yamai Aiza. La dilución se hace de la siguiente manera: se toma un volumen de esa solución y se le agregan 9 de agua estéril. Se agita fuertemente con un vórtex, que es un aparato, durante 15 segundos, y se repite la operación 10 veces para ese experimento. Se va agregando un volumen de la solución diluida y 9 de agua estéril, se agita, se va repitiendo, dilución 1, 2, 3, 4, hasta llegar a una dilución tal que ya no existen moléculas de ADN, solamente agua. Las ondas electromagnéticas que emite el virus tienen un sonido, un tenue sonido. Entonces, lo que hacen en esta experiencia es, a través de un captor,
captar ese sonido, amplificarlo con un amplificador para que se pueda hacer un archivo informático, como se hace con cualquier sonido, un archivo binario. Y luego, desde el laboratorio de París, enviar en un correo electrónico, el archivo obtenido a la Universidad de Benevento, en Italia, que es famosa por la calidad de su laboratorio en biología molecular. Y aquí se va a realizar el procedimiento inverso, es decir, que a partir del ADN, que el ADN será reconstituido a través de ese sonido, de esas ondas electromagnéticas. Esta es la imagen de la Universidad de Benevento. Aquí está el doctor Vittorio Colantuoni, que lo recibe, que es biólogo molecular, el doctor Giuseppe Vitello, físico. Y entonces estas ondas registradas en Francia van a ser leídas por el ordenador y enviadas a un tubo de agua pura. Esto es parte del protocolo, ¿no es cierto?, colocar el tubo dentro de un cilindro metálico para evitar las interferencias de sonido, y dejan que esa agua en el tubito, esa agua estéril, escuche ese sonido durante 1 hora más o menos. Al cabo de ese tiempo, retiran el tubo de agua y se lo entregan a una bióloga que va a utilizar el procedimiento de PCR. El procedimiento normal de PCR se coloca en el tubito de agua la base de todo ADN, que son los nucleótidos, así desordenados. Luego se coloca un catalizador, que es la polimerasa, para que se forme y se ordene un ADN. Pero ¿qué pasa acá? En este experimento no hay físicamente ADN, no está la muestra, solo hay ondas electromagnéticas. No debería ocurrir nada porque falta el modelo. Sería como querer hacer una fotocopia del original. Sin embargo, asombrosamente, se reconstituye un ADN. Bueno, un laboratorio independiente analiza los resultados como parte del protocolo y esto significa un verdadero vuelco para la ciencia. Y es un verdadero vuelco porque se abarataría mucho la medicina, llegaría a mucha gente, se simplificarían muchas cosas, se dejarían de fabricar muchos medicamentos, en fin, hay muchos intereses en juego. Ahora bien, recordemos a Masaru Emoto, investigador en 1943-2014, japonés, que él aplicó otra técnica, la de cristalografía. Él, estudió en la Universidad de Yokohama en Ciencias y Humanidades, Universidad Internacional de la India en Medicinas Alternativas, y él buscaba aguas de manantiales, agua-nieve, de deshielos, y también agua contaminada, agua de ríos urbanos, y colocaba pequeñas muestras de agua en placas de Petri que las congelaba a menos 25 grados centígrados. A partir de ahí la gota comenzaba a congelarse y observaba las características de los cristales. Y entonces, ¿él qué descubrió? Que en las aguas industriales, en los ríos urbanos, no se podían formar los cristales. Era un agua desvitalizada, no era buena ni para la salud ni para la naturaleza. Y en el agua de los manantiales, en el agua-nieve, en el manantial de Doya, que está en España, tomó de esas aguas y pudo comprobar que se producen cristales preciosos. Entonces él pensó, si el agua registra las vibraciones de cualquier sustancia disuelta en ella, ¿registrará también las vibraciones del entorno? Y colocó un tubito de agua escuchando música de Sinfonía de Mozart, de Imagine, de John Lennon, y fíjense qué cristales preciosos que se formaron. Pero también, si hay caos
en el entorno, ese desorden se manifiesta en la molécula de agua. Aquí habían hecho escuchar el agua a rock pesado, ¿no? El rock metálico. Y Emoto siguió avanzando y dice, pero si capta las vibraciones de la música, ¿podrá captar las vibraciones de nuestros sentimientos? Y fíjense que también demostró que el agua también puede captar las vibraciones de los sentimientos, porque no es solo la palabra paz o gracias, no alcanza con etiquetar un frasco de agua, sino que es el sentimiento, es la intención, es el estado de la persona. La palabra simplemente recuerda ese sentimiento. Efectivamente, demostrado está que todo lo que existe en la naturaleza emite ondas electromagnéticas y que ellas no están vacías. Poseen vibraciones armónicas y desarmónicas según su origen. Nosotros, espíritus encarnados, emitimos ondas electromagnéticas a través de nuestro perispíritu o cuerpo energético. Y ello impacta en nosotros mismos y en los demás y en el entorno. Y esas vibraciones nuestras las emitimos con la mirada, con el pensamiento, con las palabras, con la respiración, con los gestos, con las actitudes, y son el resultado de nuestro estado personal que responde a la evolución alcanzada. Conocido es que el agua es el elemento predominante en nuestro planeta. Cubre casi las 3/4 partes de la Tierra. La vida en la Tierra comenzó en el agua de los océanos. Comenzamos nuestra vida en el líquido amniótico que tiene un 99% de agua. Y nuestro cuerpo tiene un 70% de agua y en nuestro cerebro se registra un 90% de agua. Entonces, si el agua capta las emociones, nosotros, espíritus, somos los artesanos, los artífices de los cristales de agua de nuestro cuerpo. Imprimimos la calidad del agua que llevamos dentro y que lógicamente repercute en la salud física. Al ser conscientes de esto, tomamos conciencia entonces de la potestad que tenemos sobre la materia. Podríamos decir que el agua es el espejo que tiene la habilidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Es el modelo de la realidad que podemos cambiar. Y aquí la ciencia se conecta con la espiritualidad, es uno de los tantos puntos de conexión, ¿no? Al descubrir que las emociones quedan plasmadas en forma de cristales de agua que denotan la pureza o no de los sentimientos. Muchísimas gracias.